Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les enseñaré 10 patrones del cubo de Rubik 3×3. Este sería el primer patrón, uno de los más sencillos. Y para llegar a él haríamos M2, E2, S2. A este patrón también se puede llegar simplemente con la capa de M. Simplemente hacemos M2, giramos el cubo hacia cualquiera de estos dos lados, otra vez M2, y ahora giramos el cubo hacia las líneas que quedan horizontales, y una vez más M2. Este sería el siguiente patrón, que hace líneas alternadas alrededor de todo el cubo, y para llegar a él se hace lo siguiente: F, U, F, R, L2, B, D', R, D2, L, D', B, R2, L, F, U, F. Este sería el siguiente patrón, que la verdad a mí me gusta mucho porque se dibuja una C o una U según por donde lo vean. Y para llegar a él se hace lo siguiente: U', B2, U, L2, D, L2, R2, D', B', R, D', L, R', B2, U2, F', L', U'. Este es el siguiente patrón, que es como tener un cuboide 2×2×3 dentro del 3×3. Y para llegar a él se hace lo siguiente: L2, B2, D', B2, D, L2, U, R2, D, R2, B, U, R', F2, R, U', B', U'. Este es el siguiente patrón. Para llegar a él se hace lo siguiente: R, L, F, B, R, L, F, B, R, L, F, B, R2, B2, L2, R2, B2, R2. Este es el siguiente patrón, es uno de mis favoritos, y para realizarlo se hace lo siguiente: F, R', U, L, F', L', F, U', R, U, L', U', L, F'. Este sería el siguiente patrón. Para realizarlo se hace lo siguiente: R, L, U2, F2, D2, F2, R, L, F2, D2, B2, D2. Este sería el siguiente patrón,
que como ven hace una línea continua alrededor de todo el cubo, y para realizarlo se hace lo siguiente: F2, R', B', U, R', L, F', L, F', B, D', R, B, L2. Este es el siguiente patrón, que como ven dibuja una especie de flechas en todas las caras, y para realizarlo se hace lo siguiente: U', F2, L2, U, D2, F2, B2, U, F2, L2, D. Este sería el último patrón. Yo creo que mi favorito de todos los anteriores, porque es un cubo 2×2 dentro de un 3×3, pero a la vez hay un cubo 1×1 dentro del 2×2. Y para llegar a él se hace lo siguiente: U', L', U', F', R2, B', R, F, U, B2, U, B', L, U', F, U, R, F'. Bueno chicos, eso sería todo. Si les gustó recuerden dar like, suscribirse si no lo están, y nos vemos en un próximo video.